¿cierto? Sobre el animal, ¿sí? Y no es muy cómodo aceptar. Importante, ¿no es cierto? La anatomía del abordaje, ¿sí? Tenemos aquí, había mencionado el ombligo, a nivel del ombligo, la cicatriz umbilical, ¿no es cierto? El umbilical hacia el externo, pues umbilical hacia el prepucio, ¿cierto? Entonces tenemos esa posibilidad de abordaje, tanto preumbilical como posumbilical. Podemos realizar exactamente por la línea media, ¿no es cierto? Porque si vemos en la línea media, vamos a incidir la túnica, ¿cierto? La túnica flava o la túnica amarilla. Y es la única estructura fuerte que se puede suturar, que nos soporte buenas suturas para cerrar un abdomen. Si yo incido aquí, vean, para medial, ¿qué voy a incidir? Músculo. ¿De dónde yo voy a suturar los músculos para que me tengan ese abdomen? Difícil. Yo suturo acá, es posiblemente me da resistencia, pero tengo que hacerlo exactamente por la línea media. Decíamos por la línea media que voy a incidir piel, tejido subcutáneo, ¿no es cierto? ¿Sí? La fascia de quién? De este músculo cutáneo, la fascia, ¿no es cierto? O sea, eso queda integrado, casi que está incorporado dentro, unido unido a la túnica amarilla, a la flava, ¿no es cierto? Y de aquí llegamos aquí a la grasa retroperitoneal y al peritoneal. Recuerden que esta túnica amarilla, ¿quién la conforma? Si recuerdan en el bovino, ¿quién la conforma? Mire, ¿qué músculo es este? El recto abdominal. La túnica interna y la túnica externa del recto abdominal se unen acá junto con las túnicas, con el glúteo de el músculo cutáneo, y eso es lo que llamamos nosotros la túnica amarilla o la túnica flava. Por ahí tenemos que ingresar. Cuando lleguemos al peritoneo, ¿cuál es el mejor indicador de que estamos exactamente en ese sitio? Porque cuando abrimos en el peritoneo encontramos el ligamento redondo del hígado, que es el vestigio de qué. ¿Sí saben qué es el vestigio del ligamento redondo del hígado? Es el vestigio de la vena umbilical. Recuerden que la vena que va del ombligo, ¿cierto? Aquí del ombligo al hígado, ¿cierto? En el estado fetal. ¿Sí está claro el abordaje? Bueno, porque es muy sencillo, realmente no es. Entonces, observen, ¿no es cierto? Se incide en la piel, ¿no es cierto? Y tejido subcutáneo, y aquí ya prácticamente ya encontramos, después del tejido subcutáneo, la túnica amarilla, ¿no es cierto? ¿Quién conforma la túnica amarilla? La fascia externa, ¿cierto? La aponeurosis del músculo cutáneo, que es la más superficial, y la fascia externa interna del músculo recto abdominal. Aquí seguimos y ya estamos ingresando a la estación del abdominal. Entonces, hay dos formas de abordar, ¿no es cierto? Una es utilizando la sonda, ¿no es cierto? La sonda acanalada, este es un cadáver, pero eso no se utiliza, tienen guantes, ¿no es cierto? Es un cadáver. Entonces, utilizamos sonda acanalada, ¿cierto? La sonda canalada, hacemos un pequeño orificio, ingresa la sonda canalada y es la guía, ¿no es cierto? Observen, buscamos la línea, ¿no es cierto? La línea media, ¿no es cierto? Ahí se marca perfectamente. Hay que palparla, ¿no es cierto? Se ve con una ligera prominencia y por ahí vamos a hacer la incisión. ¿Por qué nos ayuda la sonda canalada? Porque nos ayuda a aislar las vísceras que estén detrás, ¿no es cierto? No era funcional. Uno, si no utilizo, podemos utilizar los dedos, ¿no es cierto? No meter los dedos por debajo y sobre los dedos va cortando y va incidiendo, ¿no es cierto? Es la túnica amarilla. Se hacen acá, ¿no es cierto? Vamos, los dedos van siendo la guía para separar las vísceras y evitar, ¿no es cierto? Romper o funcionar la zona de las vísceras. Ese es más o menos el esquema, ¿no es cierto? Nosotros metemos los deditos debajo para poder separar las vísceras. Entonces, observen ahí cuando estamos viendo aquí estamos el fenómeno, ¿no es cierto? Ya se incide, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar aquí, cuando entramos al peritoneo, ¿cierto? Ahí tenemos la grasa retroperitoneal, que ven acá, ¿no ven? Entonces, ahí está grasa retroperitoneal y ahí se ingresa, este es el peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, miren el peritoneo que ven acá, el ligamento redondo, ¿no es cierto? El ligamento redondo sabemos que está en la mitad, por ahí sí, un esquema.
y ingresamos ya a la acción. La otra posibilidad es por el flanco, ¿no es cierto? Pero realmente por el flanco las que hacemos para abordar, ya sabemos cuál es el flanco. Algunos cirujanos trabajan en pie y trabajan por el flanco para hacer, por ejemplo, para corregir el desplazamiento de la fractura tendiniana por el lado izquierdo. La verdad, yo nunca me animaría a hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no me animaría? Porque, bueno, puede que si no sea de rápido y me voy en una vez, pero usted imagínese trabajando en un brete con un animal aquí, o trabajando con la pieza de afuera, y que el animal se inquiete o le dé por moverse y empiece a hacer vísceras a golpear contra el brete. O sea, si uno no tiene un brete bien adecuado, ¿no es cierto? Termina uno complicándose la vida. Entonces, y después, entonces, como esto, usted como hace una cirugía en pie, de ahí no van a caer todos los suelos. Ahí las carajadas se cometen y los que las cometen, pues realmente quedan ocultos. Pero entonces, eso es el mes. ¿Qué es lo primero que nosotros cuando hacemos esa incisión, ¿no es cierto? Vamos a ver, este también es un cadáver de un pony, ¿no es cierto? Ese es un pony que, y eso es lo importante, hay que aprender a remitir. Eso es muy vale contar la experiencia. Ese es un pony que nos llamaron en horas de la madrugada, 3 de la mañana, que el animal tiene cólico, y entonces, listo, ¿en dónde queda? Queda aquí por día, creo que por servitar, y listo, ya vamos allá. No, 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 que ya es que ya le aplicamos de y que ya se calmó el animalito. Listo. Luego a las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Otra vez a las 10, no, que es otra vez con dolor y que el caballito y que el pony que está malo, que porque no se viene. Y otra nos llamaron, no, que ya yo lo veo que es que lo pusimos a pasear y ya se calmó. ¿Cierto? Ya esto es como a la 1 de la tarde, nos llamaron que no, que definitivamente había que cuando llegamos, estaba tan distendido que no alcanzamos a ver. Prácticamente nos tocó hacer una tranquilización rápida, tumbarla y ya cuando el animal ya estaba agonizando. ¿Por qué murió? Por compresión. O sea, la verdad es doloroso porque lo único que tenía era un proceso explosivo, una impactación del elemento en el coronel. Era simplemente hidratación. Pero estaba tan distendido que comprimió el diafragma y se hizo un paro respiratorio. Cuando llegamos ya estaba haciendo un paro respiratorio, alcanzamos medio a hilar, un pequeño cortado, pero ya realmente no a la arriba pues salió una vez lo que está extendido ciego, se descomprimió el ciego y el ciego ya prácticamente se agota de. Entonces hay que aprender a rendir, ¿cierto? No, es que el animal se puso, no, ya no lo que al paciente y que por mucho le dirán, no, había que hospitalizarlo. ¿Sí? A veces también hay una repite por hospitalización. Yo no puedo estar 24 horas con un paciente que no repite, no puedo hospitalizar. Porque nos da miedo. ¿Y qué tal lo manda y no necesita la cirugía? Pues no, no necesita la cirugía. Pero que a veces nos darían miedo de que. Bien, entonces el ciego, ¿no es cierto? El ciego que está bien, digamos, distendido. Y eso es un poli, ¿no es cierto? Y está distendido y esa distensión mata ese poli. Es lo que yo digo, si no descomprimimos, no sé, descompresión puede llegar a morir una hermana, ¿no es cierto? Incluso mire el intestino delgado, no había ningún problema, realmente era en el colon menor, que había un impacto en el colon menor, se empezó a acumular gas ahí, ¿no es cierto? Y distendió todo el. Bien, entonces lo primero que nosotros, al hacer esa laparotomía, lo primero que va a hacer es esto, salir del ciego, lo primero que debe esterilizar. Primero esterilizar el ciego. Esterilizar el ciego. Y si está distendido, pues descomprimirlo. Si está distendido, descomprimir. Entonces se hace descompresión del ciego. Lo hacemos con bomba. Se descomprime con bomba. Esta es la descompresión por tunelización. O por ¿Cómo se hace la tunelización. descompresión por tunelización? Se busca una de las cintas del ciego. Buscar cinta del ciego. Se atraviesa la sedosa sobre la cinta. Se atraviesa más o menos de un centímetro, mínimo un centímetro de esa sedosa. Y ahí se ingresa, se atraviesa la muscular y el epitelio. Entonces nos va a suceder esto. Ahí se pasa en una parte y se ingresa.
¿Qué va a suceder acá? Siempre hay que buscar las bandas. Esas son las bandas amplias. ¿Sí? En este caso, que es un animal que está en cirugía, ¿no es cierto? ¿Qué debemos hacer? Colocar una gasa, o dejar uno esta gasa la impregna en una solución yodada, por si ella ocurrió, ¿cierto? A través de la gasa pasa uno la aguja y se hace pasar la aguja, tunelización. Entonces, ¿en hacer qué consiste? tunelización. La tunelización, pues, en pasar la aguja por la capa dulcerosa, como vemos acá, ¿no es cierto? En este esquema, la traemos subserosa y una vez que atravesamos un trayecto de mínimo de 1 centímetro, entonces ingresamos, atravesamos la muscularidad y la capa, la capa mucosa, ¿cierto? Y esto nos va a quedar aquí, ¿cierto? Esta zona es la que nos va a funcionar como un sello, ¿cierto? Como un sello. Cuando yo saque la aguja, si hay algo de reflujo, pues se cierra acá y nos va a dar reflujo, ¿cierto? Es una técnica para evitar que haya reflujo, ¿no es cierto? Si yo tengo que funcionar este sello y lo funciono aquí en la visera, no en la cinta, no hago tunelización, ¿qué tengo que hacer? Suturar. Tengo que ver un puntico ahí, suturar por donde dice la percusión. ¿Por qué? Porque cuando usted cierra ahí, ella no cierra inmediatamente. Y si hay gas, hay salida de contenido. Eso lo vemos ahorita cuando se hacen las funciones, las hipertrofias, que puede haber algo de erosión, ¿cierto? Bien, entonces lo primero que hacemos es extraer, sacar gas. En algunos cirujanos, yo lo he hecho, pero puede ser una alternativa. Cuando no tenemos la bomba, aquí utilizamos una bomba de vacío. ¿Sí? Si no tengo una bomba de vacío, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? O se me dañó la bomba vacía, porque uno cuando hace una cirugía de tener todo listo, ¿cierto? Pero digamos que estamos ahí, no tenemos sino una bomba de vacío y no nos funciona, se dañó, pues lo que se puede hacer en estos casos, ¿no es cierto?, es hacer una tiroidectomía en el vértice, ¿no es cierto? Una tiroidectomía. Hiperpectomía. Cortamos en el vértice, fíjese aquí, por ahí se saca todo el la sonda, Vértice. La descomprimir. tiflectomía. Tiflectomía. Bien, una vez que se descomprime, bueno, aquí antes de la, todo depende, ¿cierto?, de la situación. Si nosotros logramos descomprimir y vamos a encontrar debajo, porque en realidad cuando estimamos el ciego, buscamos por la cinta lateral, nos vamos por la cinta lateral, y esa cinta lateral nos lleva a dónde? Al duodeno, ¿cierto? Perdón, al yunque, perdón, acá, ¿cierto? Entonces yo me voy por la cinta, perdón, dorsal del ciego, la dorsal, no la lateral, la dorsal del ciego, y me lleva a dónde? Al ideón. Cuando yo cojo el ideón, entonces va a ser mi guía, cojo el ideón y ahí empiezo, ¿cierto?, a desplazar, a desplazar. Y empiezo a recorrer todo el intestino. Yo debo recorrer todo el intestino, ¿cierto? Y si el intestino está lleno de gas de contenido, lo vamos desplazando del intestino al ciego para hacer descarga. Entonces así me ordeno del intestino delgado al ciego, se cree que es comprimido. Después de que hagamos el ciego, vamos al duodeno. ¿Por qué aquí me salté? Porque es que casi siempre que sucede esto, ya nunca vamos a encontrarnos con una dificultad, no se va a poder hacer, porque la flexura del colon está distendido. Cuando está distendido el ciego, está distendido el colon, entonces es difícil hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la flexura pelviana, se extrae esa flexura pelviana cuando está ahí, ¿no es cierto? Observen que este es el colon ventral que está austrado, si es que ya se ahorraron las austras de lo distendido que está, no tienen ni austras de la bolita, y es el colon dorsal, ¿no es cierto?, izquierdo, que es totalmente liso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero hacer descompresión, ¿cierto?, del colon menor. ¿Cómo hacemos la descompresión, perdón, de la flexura pelviana? ¿Cómo hacemos la descompresión de la flexura pelviana? Sacamos la piel de este colon, ¿cierto?, totalmente compactado, lleno de alimento, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Hacemos la colostomía, ¿no es cierto? Una colostomía. Y
se saca el contenido y se debe lavar, ¿no es cierto? Para hacer esto se coloca una mesa de colon. Aquí no tenemos, pero ahora que hay una mesa de colon, se coloca esto sobre la mesa de colon y se mete una manguera con agua, agua corriente, ¿no es cierto? Y se empieza a hidratar, y a sacar, a hidratar, y a sacar, se hidrata hasta que quede totalmente desocupado como lo ven ahí, ¿cierto? Cuando queda totalmente desocupado, pues entonces hacemos la, la síntesis, ¿no es cierto?, de ese colon, y normalmente ese colon se puede hacer síntesis con Smiden y Blender, ¿no es cierto? Smiden y Blender, podemos hacer o Smiden y Puch, ¿no es cierto? Con cualquiera de esos dos podemos cerrar ese colon. ¿Qué es lo ideal del colon cuando hacemos esta corte, ¿no es cierto? Se recomienda hacerlo siempre sobre la cinta, sobre una de las cintas, ¿cierto? Entonces, si lo más es sobre la cinta, siempre nos proyectamos más hacia el colon ventral, ¿sí? Entonces, proyectamos hacia este lado, aquí queda muy en la flexura, lo ideal es hacerlo más hacia el colon ventral para que no nos quede totalmente en la flexura y no nos vaya a reducir el diámetro, ¿cierto? Entonces, esa decisión es mejor porque nos va a hacer una mejor cicatrización, ¿sí? Pero siempre lo hacemos sobre la cinta. Se hace la síntesis, se introduce, ¿no es cierto?, el colon de nuevo. Una vez que ya se introduce, hacemos el lavado, ¿no es cierto?, de esa flexura, posteriormente, luego del lavado de la flexura, nosotros vamos, que ya se despeje, entonces ahí sí ponemos el intestino, ¿cierto? Vamos a explorar todo el intestino delgado. ¿Por qué? Porque ya hicimos descompresión del cielo, ¿cierto?, de la flexura pelviana, y ahí sí podemos poner el intestino delgado para hacer todo su recorrido. Averiguamos si ya, ¿sí? Porque si no vamos y para que veamos el procedimiento. Bien, entonces, observen, eso en el colon, en el intestino delgado. Una vez que descomprime el intestino delgado, vamos para el colon menor, y en el colon menor, exploramos el colon menor, ¿cierto? Que es una parte que, observen, esa es la típica obstrucción del colon menor, ¿no es cierto? Totalmente desocupado antes de la obstrucción y distendido, distendido antes de la obstrucción y desocupado después de la obstrucción, ¿cierto? Observen ya cómo cambia el color, cambia la coloración del intestino, isquémico, ¿cierto? Por la distensión, la dilatación, y simplemente en estos casos es, si es una impactación, simplemente se mete una aguja por hacer tunelización, se hidrata el bolo, se desbarata sin necesidad de abrir. Pero si es un enterolito, sí es necesario abrir. ¿Por dónde abriríamos? Abriríamos por la parte sana, cerca de la parte sana, y por ahí desglosamos. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una mejor cicatrización aquí que en esta que está congestionada y está inflamada. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La exploración absolutamente de todo el colon menor, perdón, del intestino delgado. El intestino delgado, ¿cómo diferenciamos cada una de las partes? Porque usted cuando empieza a sacar intestinos, usted no sabe qué parte del intestino es. ¿Cómo usted diferencia el duodeno del yeyuno y del ileón? El duodeno, ¿no es cierto? Gran parte del duodeno tiene bandas, tiene mesenterio, antimesenterio, ¿cierto? Mesenterio y no antimesenterio, pero con la otra que lo une con el aumento mayor, ¿sí? El yeyuno, ¿cómo se diferencia el yeyuno? Por las arterias arcuatas, ¿cierto? Estas arterias arcuatas, todo el yeyuno tiene arterias arcuatas, ¿sí? Y el ileón lo particularizan dos cosas. Uno, no tiene arterias arcuatas, sino la arteria va paralela, ¿no es cierto? Con el mesenterio, aquí va paralela por todo el mesenterio. Y tiene un pliegue, ¿no es cierto? Un pliegue antimesentérico, este plieguecito, ¿cierto? Eso es como una bandita, que es antimesentérico, ¿sí? Entonces, nosotros cogemos, sacamos, mire una zona impactada y usted la saca y usted dice, bueno, ¿qué parte del intestino? Porque es importante, porque si es el ilion, ¿no es cierto? El ilion, cuando estamos en ilion tenemos que tener una entera como si estamos cerca del ciego, entonces tenemos que quitar el segmento, pero unirlo directamente al ciego, ¿cierto? No podemos hacer con ilion y ilion, sino lo eliminamos totalmente el ilion y lo vinculamos directamente al ciego.
Si es yeyuno, pues podemos hacer interanastomía, terminal o lateral, que ya veremos. Término terminal es cuando unimos los dos bordes, se quitan una parte del intestino y se unen directamente los bordes, o lateral cuando se hacen dos muñones, ¿no es cierto? Se hacen muñones, dos muñones, y se inciden esos muñones y se terminan uniendo de esta manera. Entonces ya veremos que, ¿cómo? Eh, terminamos la exploración del globón y ya veremos cómo es la siguiente. Bien, entonces lo importante de nosotros es tener clara esa anatomía. Si yo tengo el animal recto, entonces ya sabemos que primero que me voy a encontrar aquí mandicido, el vértice del ciego, sacamos el ciego. Si yo estoy ubicado aquí al lado derecho del animal, aquí yo me paro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a encontrar? El ciego, la base del ciego debe estar hacia el frente mío, ¿no es cierto? Y la flexura pelviana debe estar hacia mí. No les digo al lado derecho o al lado izquierdo, porque uno empieza a decir lado derecho mío o el lado derecho del animal. Yo sé que de frente aquí voy a encontrar base del ciego, el vértice en la línea de negro, lo que voy a sacar. Si no encuentro el vértice del ciego aquí, ¿no es cierto? Resulta que el ciego está desplazado y está desplazado porque es un desplazamiento de toda la flexura pelviana, una torsión, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma en que yo debo tratar de empezar a explorar. Sacamos ciego, descomprimimos, sacamos la flexura pelviana, descomprimimos, pero tengo que evaluar su ubicación. Resulta que la fractura pelviana no la encuentro aquí hacia mí, sino está hacia el otro lado. Ah, sí, veo la fractura pelviana, pero está hacia el otro lado. Ya hay un desplazamiento. Ustedes, es importante exponerlas y descomponerlas, ¿sí? Entonces, y ustedes componen y la reubican, ¿no es cierto? Ya después ustedes medio ubican, ¿no es cierto? Y hidratan las vísceras. Una vez que sacamos el ciego, pues nos vamos aquí del ciego, nos vamos por el ilion y el ilion tenemos que todo el intestino hasta llegar al duodeno, ¿cierto? Porque ¿qué es? Si echemos de un intestino delgado, hay que revisarlo. Yo sabes un plan que reviso un pedazo, no sé si hay una complicación mayor, ¿sí? Esto es lo que nosotros normalmente, y es el esquema que uno se hace en la cabeza, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar el estómago, la altura mayor de la hacia dónde está, pues debe estar del lado, de mi lado. Entonces yo paro y hígado está, ¿cierto? Y recuerden dónde queda la gastritis, al lado izquierdo, ¿cierto? Al lado izquierdo, aquí ya este es el derecho mío, el izquierdo. Yo ya sé que la curvatura está hacia mí, junto con la flexura pelviana, ¿no es cierto? Ya voy a encontrar hacia el lado donde yo me paro. Entonces es importante siempre pararme en este lado, ¿no es cierto? Que si me paro al otro lado, tengo que pararme un ratito y empezar a hacer la estructura y ya ubicarme cuando estoy al otro lado. Ya sé que queda hacia mí, debe quedar la base del ciego, debe quedar el duodeno, ¿cierto? Queda las estructuras que tenemos hacia el lado derecho, que sería la base del ciego, el duodeno, ¿cierto? Y parte del hígado hacia la parte posterior. Entonces, es importante siempre el lado que se pare con relación a la. Bien, reconocer la anatomía, ¿no es cierto?, de cada una de esas bandas para ubicarnos hacia dónde vamos a realizar esa exploración de ubicación del intestino delgado. Bien, esto es lo que normalmente se encuentra. Este era el pony, ¿cierto? Este era el hallazgo del pony, tenía ese proceso prácticamente por lo que llevó a la distinción. Y esto ni siquiera es necesario abrir, ¿cierto? Nosotros metemos una agujita y la mente dentro del bolo y empieza a hidratar hasta que se desbarata. Entonces no es necesario medir en esos casos, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo se realiza una enteranastomosis? Eso lo dejamos planteado para que podamos ir a revisar, a ver el procedimiento de la